En esta presentación abordaremos la división de polinomios. Veremos dos casos. Un primer caso que es denominado división larga, que es cuando dividimos un polinomio entre otro que tiene más de un término. Y el procedimiento conocido como división sintética o método de Ruffini. Vamos a ver algunos ejemplos. Queremos dividir esos dos polinomios. Aquí observamos que el polinomio del divisor, en este caso, tiene tres términos. Cuando tenemos un divisor en donde hay más de un término, pues el procedimiento no se hace de manera directa, sino que seguimos lo que denominamos el algoritmo de la división larga. Vamos a ver cómo ocurre esto. Este procedimiento requiere que tanto el polinomio del dividendo, que es este primer polinomio, como el polinomio del divisor, estén ordenados ambos en forma descendente, tal y como están estos ordenados. Entonces comenzamos el procedimiento dividiendo el primer término entre el primer término. Es decir, vamos a dividir 6x cubo entre 2x cuadrado. Por supuesto, siguiendo la regla de la división que nos dice que al dividir, pues dividimos los coeficientes y restamos los exponentes. De manera que cuando dividamos 6x cubo entre 2x cuadrado, tenemos 3x. Eso es 6 entre 2, que nos da 3, y el exponente 3 se resta con el exponente 2 y nos queda exponente 1 que no se marca. Este resultado lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos que están en el divisor. Y la respuesta la vamos a escribir debajo del polinomio del dividendo, es decir, debajo de este polinomio, con signo contrario, porque vamos a restar. Y además asegurándonos de escribir la respuesta de cada término debajo de su semejante. Bueno, entonces lo que haríamos es multiplicar 3x por 2x cuadrado, nos da 6x al cubo, nos da positivo, pero lo escribimos debajo de este polinomio con signo contrario, es decir, menos 6x cubo. 3x se multiplica por 2x y nos da 6x cuadrado. Escribimos entonces menos 6x cuadrado de este lado. 3x por menos 4 nos da menos 12x y nosotros escribimos más 12x. Aquí observamos que hemos escrito cada término debajo de su semejante. Cuando nosotros reduzcamos los términos semejantes, pues observamos que los dos primeros términos pueden cancelarse, dan 0. Estos dos nos dan 14, negativo. Estos dos nos dan 16x y bajamos a menos 10. Este proceso debe seguir hasta que el polinomio que nos quede aquí sea un polinomio de grado inferior al polinomio que está en el divisor. En este caso, como son del mismo grado, fíjense que son de grado 2, pues podemos continuar el proceso haciendo exactamente lo mismo que como iniciamos, es decir, dividiendo el primer término entre el primer término. Si dividimos menos 14x cuadrado entre 2x cuadrado, nos daría menos 7 con x a la 0, pero no hay que escribir x a la 0 porque es igual a 1. Es como si x cuadrado con x cuadrado, pues se cancelara. Si yo multiplico menos 7 por menos 2x cuadrado, nos da menos 14x cuadrado. De este lado escribimos más 14x cuadrado. Menos 7 por 2x nos da menos 14x. Aquí escribimos entonces más 14x. Menos 7 por menos 4 nos da más 28. Aquí escribimos menos 28. Reducimos los términos semejantes y vemos que los dos primeros términos se cancelan. Los siguientes términos nos dan 30x y estos dos reducidos nos dan menos 38. Aquí nos damos cuenta que el polinomio que hemos obtenido es de grado 1. Como el polinomio que está en el divisor es de grado 2, ya no podemos seguir el proceso. De manera que hemos encontrado el cociente, que es este polinomio que nos queda acá, y el residuo, que sería 30x menos 38. Veamos otro ejemplo. Fíjense que tenemos dos polinomios que se encuentran ordenados en forma descendente, como deben estar. Entonces vamos a comenzar el proceso dividiendo el primer término entre el primer término. Si dividimos 9x cubo entre menos 3x cuadrado, pues tendríamos menos 3x. Multiplicando menos 3x por menos 3x cuadrado, tendríamos más 9x cubo. Y aquí escribimos menos 9x cubo, signo contrario. Menos 3x lo multiplicamos por 3x y tenemos menos 9x cuadrado. De este lado escribimos más 9x cuadrado.
Menos 3x lo multiplicamos por menos 6, nos da más 18x. De este lado escribimos menos 18x. Reducimos los términos semejantes, cancelamos los dos primeros, que dan 0. Los segundos términos pues nos dan 3x cuadrado. Luego reduciendo estos dos nos da menos 6x y bajamos a menos 15. Como tenemos un polinomio de grado 2, igual que aquí, pues podemos continuar y hacer el proceso. 3x cuadrado lo dividimos entre menos 3x cuadrado y nos da menos 1. Así que menos 1 lo multiplicamos por menos 3x cuadrado, nos daría más 3x cuadrado. Y de este lado lo escribimos con signo contrario. Menos 1 por 3x da menos 3x. De este lado escribimos más 3x. Menos 1 por menos 6 da más 6. Y de este lado escribimos menos 6. Al reducir los términos semejantes, pues tenemos menos 3x. Y aquí tenemos menos 21. Como este polinomio es de grado 1 y este de grado 2, termina el proceso. Y hemos entonces encontrado el cociente y el residuo. Veamos un último ejemplo de este caso. Aquí observamos que el polinomio del dividendo, es decir, este polinomio, no se encuentra de forma ordenada, es decir, no está ordenado, aunque el polinomio del divisor sí lo está. Hay algo más con este polinomio, el polinomio del dividendo. En este caso, aparte de que él no está ordenado, tampoco es un polinomio completo. Podemos ver que a este polinomio le falta la potencia 2. Entonces lo que hacemos es ordenarlo y además completar ese coeficiente de la potencia 2 con un 0. Entonces así comenzamos con nuestro polinomio. Fíjense que tenemos menos 3x a la 4, es el término principal porque es el que tiene la potencia más alta, más 2x cubo, sería el término siguiente, más 0x cuadrado. Este 0 es para completar la potencia 2 que no aparece. Es importante hacer esto porque en el proceso de multiplicación, si nos apareciera la potencia 2, debemos tener un espacio donde colocarla. Entonces, para esto es que agregamos este 0 acá. Luego sigue 4x y finalmente más 5. El polinomio del divisor, si no estuviera ordenado, también lo ordenamos. Aunque si faltara alguna potencia en el divisor, no es necesario completarla con ceros como hicimos acá. Dividimos entonces menos 3x4 entre x2. Menos 3 entre 1 nos va a dar menos 3. Y como los exponentes se restan, nos queda menos 3x cuadrado. Menos 3x cuadrado por x cuadrado nos da menos 3x4. Entonces escribimos para este lado como más 3x4. Menos 3x cuadrado por menos 2x nos da más 6x cubo. De este lado escribimos menos 6x cubo. Menos 3x cuadrado por 4 nos da menos 12x cuadrado. De este lado escribimos más 12x cuadrado. Simplificamos entonces, al reducir los términos semejantes, pues se cancelan los 3x4. Estos dos términos dan menos 4x cubo. Estos dos dan 12x cuadrado. Bajamos a 4x y bajamos a 5. El proceso continúa porque este polinomio es de grado 3 y este es de grado 2. Entonces, menos 4x3 dividido entre x2 nos daría menos 4x. Menos 4x se multiplica por x2, nos daría menos 4x3. Y aquí escribimos más 4x3. Menos 4x multiplicado por menos 2x es más 8x cuadrado. De manera que aquí escribimos menos 8x cuadrado. Menos 4x por 4 da menos 16x. Por tanto, aquí escribimos más 16x. Al reducir los términos semejantes, pues tendríamos, se cancelan los dos primeros, aquí nos queda más 4x cuadrado, esto dan 20 y bajamos a 5. Todavía tenemos un polinomio cuyo grado es igual al polinomio que tenemos acá, por tanto podemos seguir el proceso. 4x cuadrado se divide entre x cuadrado, eso nos da más 4. 4 por x cuadrado es 4x cuadrado. Para acá escribimos menos 4x cuadrado. 4 por menos 2x es menos 8x. Aquí escribimos más 8. 4 por 4 es 16 y por tanto aquí escribimos menos 16. Al reducir los términos semejantes, pues tenemos 28x y tenemos menos 11. Es un polinomio de grado 1, ya no podemos dividirlo entre este que es de grado 2 y por tanto hemos encontrado
el cociente y el resto. Vamos a ver un método conocido como el método de la división sintética o método de Ruffini, que puede ser utilizado para dividir polinomios en un caso muy específico. Cuando el polinomio que está en el divisor es así de simple como vemos, x más un número o x menos un número. Si el divisor fuera un polinomio de grado 2, como los ejemplos anteriores, o de grado 3, o de cualquier otro grado distinto del 1, pues ya este método no se aplicaría. Este método solamente lo utilizamos cuando el polinomio del divisor es así como está mostrado, o sea, x más un número, x menos un número. Entonces vamos a ver cómo funciona el método. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a escribir únicamente los coeficientes del polinomio del dividendo. Es decir, de este primer polinomio quitamos las variables y nos vamos a quedar solamente con los coeficientes. Si faltara alguna potencia de las que tenemos acá, es decir, si el polinomio fuera incompleto, significa que el coeficiente de esa potencia es 0. Y entonces pondríamos 0 donde quiera que falte una potencia. Bueno, entonces escribimos 5, que es el coeficiente principal, 3, menos 7 y 6. Este método, igual que el método de la división larga que acabamos de ver, también requiere que el polinomio esté ordenado en forma descendente. De manera que si no estuviera ordenado, tenemos que asegurarnos de que estos coeficientes queden en el orden que corresponde. Pues entonces vamos a tomar el número que está en el divisor, que acompaña a x, en este caso menos 2, y lo vamos a escribir con signo contrario en este lado. Es decir, si esto fuera más 2, yo pongo menos 2. Como es menos 2, pues pongo más 2 acá. Signo contrario siempre. El proceso comienza entonces bajando ese primer número aquí, en este renglón de abajo. Y ahora multiplicamos 5 por 2. Eso nos da 10. Y lo vamos a colocar en la columna siguiente. Si nosotros sumamos esos dos números, pues tendríamos 13. 13 se vuelve a multiplicar por 2 y nos da 26. Sumamos estos dos números y tendríamos 19. 19 lo multiplicamos por 2 y nos da 38. Si sumamos 38 y 6, pues tendríamos 44. Ese último número que nos queda es el residuo o resto de la división. Solamente nos falta escribir el cociente. El cociente se forma con los números que nos quedaron acá, tomando en cuenta que cuando aplicamos el método de la división sintética, el cociente siempre tendrá un grado menor al polinomio que está en el dividendo. Es decir, este polinomio es de grado 3 y el cociente tendrá un grado 2 entonces. Es decir, siempre quitamos un grado al polinomio del dividendo, o sea, este polinomio, y ese será el grado de nuestro cociente. Entonces formaremos un polinomio de grado 2 con estos números que nos quedan acá. 5x2 más 13x más 19. Y ese sería nuestro cociente. Sabemos que el residuo pues siempre es el último número que tenemos acá. Veamos otro ejemplo. Este polinomio también está ordenado en forma descendente y es un polinomio completo. Entonces vamos a escribir los coeficientes. 5, el coeficiente 2, coeficiente 5, coeficiente menos 1, coeficiente menos 2, coeficiente 1. Recuerden que este número lo vamos a escribir, pero con signo contrario de este lado. En este caso tenemos más 3, nosotros ponemos menos 3. Bajamos a 2. 2 por menos 3 es menos 6, en la columna siguiente. La suma de estos dos números es menos 1. Menos 1 por menos 3 es más 3. Colocado en la columna siguiente. Estos dos dan 2 reducidos. 2 por menos 3 da menos 6. Menos 6 y menos 2 es menos 8. Menos 8 y menos 3 multiplicado es 24. 1 y 24 dan 25. Y ese es nuestro residuo o resto. El polinomio del cociente, pues será el grado, perdón, el grado del cociente, pues se da un grado 3. Esto es porque el polinomio inicial que tenemos acá, el polinomio del dividendo, es de grado 4. Y ya sabemos que cuando aplicamos el método de la división sintética, siempre tenemos un grado menor al polinomio inicial. De manera que tenemos acá un polinomio de grado 3. Si formamos un polinomio de grado 3 con estos números que nos queda 2x3 menos x cuadrado más 2x menos 8. Y ya sabemos que nuestro residuo
es 25. Algo importante, repetimos, es que este método solamente lo podemos aplicar cuando tenemos un divisor así de simple, x más un número o x menos un número. Sin embargo, esta división también nosotros pudimos haberla efectuado utilizando la división larga. Sería bueno hacer este ejercicio dividiendo este polinomio utilizando la división larga y comprobando que tenemos exactamente la misma respuesta.